Muy bien, mis hermanos y hermanas, vamos a iniciar y retomar la temática que estábamos hablando la clase pasada. Eh, Nosotros terminamos ya de leer y de mencionar algunos documentos importantes con respecto a la literatura apócrifa, pero en especial los evangelios apócrifos. ¿Sí? Mencionamos o leímos algunas perspectivas de esos evangelios, cómo se presentan a lo largo de la historia y cuál es su contenido. Leímos del Evangelio de Tomás, que es el más conocido, el más citado, aún igual el más defendido, por la similitud que tiene con los evangelios canónicos. Pero hay otros evangelios que obviamente su contenido no es que va a contradecir, pero sí va a diferir de los evangelios canónicos, como el Evangelio de María, el Evangelio de Pedro. El Evangelio de María por su énfasis en que este personaje va a ser el que recibe esa revelación secreta y va a tomar la prioridad o la autoridad, a diferencia de Pedro, de Juan, de, de Bernabé, que son los apóstoles o los discípulos mucho más cercanos. En el Evangelio de Pedro hay todo un relato de la pasión de Cristo, ¿sí? En relación también con los evangelios canónicos, pero igual ahí difiere en cuanto a esa relación y ese relato. Y toda esta gran cantidad de evangelios que tienen relación con los evangelios canónicos en cuanto a la vida y obra de Jesús. Y hoy vamos a hablar sobre uno de ellos. Vamos a centrarnos en analizar y comentar algunos aspectos de un evangelio en específico. ¿Y cuál es ese evangelio? Bueno, vamos a considerar el evangelio del pseudo Tomás. ¿Por qué consideramos este evangelio? Porque este evangelio va por la línea de los evangelios en el sentido de que tiene todo un relato sobre la vida de Jesús, pero desde la niñez. Esa, esa época de Jesús que no está desarrollada más ampliamente o relatada más ampliamente en los evangelios canónicos. Cuando igual mencionábamos toda esta clasificación que se hace de los evangelios, tanto canónicos como apócrifos, en especial en los apócrifos, hay una clasificación de los evangelios. Y en este caso, este evangelio se ubica en los evangelios de la infancia, porque no solo es este que habla de la infancia de Jesús, sino también hay otros como el de Santiago o del proto Santiago, que habla de la infancia, pero no solamente de Jesús, sino también de María. Entonces vamos a hablar sobre este evangelio, el evangelio del pseudo Tomás. Y no hay que confundir este evangelio pseudo Tomás con el evangelio de Tomás que ya mencionamos. El evangelio de Tomás es una colección de los dichos de Jesús. En este caso, el evangelio de pseudo Tomás va a ser un evangelio ubicado en los relatos de la infancia o en los evangelios de la infancia, porque ese va a ser su énfasis. Bueno, yo he considerado desde esta perspectiva la perspectiva cristológica, porque cuando estamos hablando de la perspectiva cristológica, se está presentando a este niño Jesús ya con esa capacidad y habilidad no solamente de sanar, sino también de salvar. ¿Sí? En el Evangelio del Pseudo Tomás y su relación con los evangelios canónicos. Empezaremos hablando entonces de este panorama general de este evangelio, que habla, ¿sí? Cuáles son las opiniones con respecto a este evangelio, y después consideraremos los evangelios canónicos y haremos entonces esa relación de lo que dice este evangelio con lo que dice los evangelios canónicos y obviamente llegaremos a conclusiones con respecto a este contenido. Primero entonces este evangelio es conocido también como narraciones de Tomás.
las narraciones de Tomás. Algunos autores van a decir que es narraciones filosóficas de Tomás. Narraciones filosóficas de Tomás, ¿por qué? Porque hacen toda esta reflexión y todo este recuento de lo que es Jesús niño. Un evangelio ubicado en este gran grupo de los evangelios de la infancia. Ya dije que no solo es este, sino hay varios evangelios que se ubican en los evangelios de la infancia. ¿Sí? Porque son evangelios, ¿por qué se denominan evangelios de la infancia? Porque son evangelios que se ocupan de los primeros años de la vida de Jesús, pero esos primeros años irían desde los 5 hasta los 12, es decir, no van más allá tampoco de los 12 años. Tenemos entonces estos evangelios y otros evangelios que se ocupan de la misma periodo de edad, como nos lo mencionan los evangelios canónicos. Pero ¿cuál es la diferencia? De que estos evangelios quieren mostrar o expresar algunos aspectos en ese periodo de vida de Jesús que no están presentes en los evangelios canónicos. ¿Sí? En los evangelios canónicos solo es Lucas que nos menciona hasta los 12 años. Y a los 12 años nos dice en el capítulo 2 que está, ¿sí?, en el templo, que ahí se perdió en el templo o se alejó de los padres y los padres lo encuentran en el templo. Y no nos dice nada más, solo empieza otra vez el relato a hablar ya de su vida ministerial. ¿Sí? Así es que entonces estos evangelios de la infancia son esos evangelios que se ocupan de los primeros años de la vida de Jesús, pero no más allá de los 12 años tampoco. Como ya dije, no hay que confundir este evangelio con el evangelio de Tomás, que ese evangelio de Tomás sí contiene todo un grupo de relatos o de dichos sobre todo, o palabras de Jesús. En este caso, no es él mismo. ¿Sí? Este Evangelio de Pseudo Tomás se encarga, ¿sí?, de mencionar a Jesucristo o al niño Jesús, también haciendo intervenciones divinas. ¿Sí? Los estudiosos van a decir que este evangelio tiene un paralelo o tiene un parecido en cuanto a su contenido o en cuanto a la narración al evangelio del pseudo Mateo. Este evangelio apócrifo que también se denomina pseudo Mateo. Un evangelio que se conoce o que tenemos escritos que dan entonces este testimonio de este evangelio entre los siglos XV y XVI. Estaríamos hablando de nuestra época o de nuestra era, ¿sí? Estos escritos que nos dan entonces ese testimonio de este evangelio. Aunque son escritos de una antigüedad no tan atrás, pero la gran cantidad de versiones antiguas que se tiene sobre este evangelio. ¿Y cuáles son esas versiones? Versiones en latín, versiones en siriaco, versiones en eslavo antiguo, versiones en georgiano. Es decir, la gran cantidad de versiones que se tiene de este evangelio confirmaría su importancia y confirmaría también el valor que tenía este evangelio en estos contextos que contaban con esta versión. El original, se deduciría entonces que el original, de donde parten estas versiones o estos documentos de este siglo XV y XVI, originalmente estaría escrito en griego y se contarían con dos versiones o dos recensiones, una larga, que es la de considerada A, y una versión breve considerada B. ¿Sí? Es decir, ¿de dónde derivarían estos escritos? De un escrito original que se consideraría que estaría en estas dos recensiones o versiones, la larga y la breve. Este evangelio se ubicaría también en este grupo o en este movimiento gnóstico. ¿Por qué? Porque este evangelio presenta rasgos gnósticos. Gnósticos
tanto en su contenido como en las palabras que va a mencionar. Y si este evangelio original está en griego y también presenta estos rasgos gnósticos, la ubicación o la datación de este evangelio original sería del siglo quinto después de Cristo. Del siglo quinto después de Cristo, entonces ya cuando está la Edad Media, cuando ya igual hay toda una gran cantidad de literatura apócrifa, cuando ya empieza todo este trabajo de canonizar el Nuevo Testamento, toda esta literatura ya está presente y ya se conoce también. ¿Cuál es la finalidad de este evangelio? ¿O cuál es su objetivo? ¿O qué nos menciona este evangelio? Presenta la imagen de Jesús niño, hacedor de milagros. Así entonces que el contenido se desarrolla con este tema, con este aspecto. Va a relatar toda una serie de milagros y prodigios de Jesús desde los 5 años hasta los 12 años. Cuando hablábamos igual de toda esta literatura apócrifa, mencionábamos que eh, ha influenciado para el arte. Y aquí tenemos igual ese dibujo o esa pintura, los padres con el Jesús niño desde pequeño que van hacia Egipto y bueno, y otros personajes que son inspirados de esta literatura. ¿Sí? Entonces, aquí en este evangelio se va a resaltar, ¿sí?, esa niñez de Jesús, desde los 5 hasta los 12 años. Y aún en ese periodo de tiempo o de edad, Jesús está haciendo milagros o hace milagros o ya tiene ese carácter divino, ese carácter de Dios. Lo que no sucede con los evangelios canónicos, porque los evangelios canónicos solo nos presentan el anuncio del nacimiento, el nacimiento, la presentación y como ya mencioné, Lucas nos dice que está presente en el templo y obviamente enseñando o discutiendo con los líderes religiosos o los conocedores de la ley. Eh, entonces, ¿cómo nos presenta el Evangelio, este Evangelio de Pseudo Tomás a Jesús, niño? Veamos entonces qué rasgos, qué perfil nos muestra este relato del Evangelio Pseudo Tomás con respecto a este Jesús. Ya dijimos que relata una serie de milagros y prodigios de Jesús desde los 5 hasta los 12 años. ¿Sí? Este niño, ¿sí?, va a realizar milagros de resurrección, va, algo interesante, va a realizar milagros también de, de desquitarse de aquellas personas y de aquellos niños que le hacen mal. ¿Sí? Entonces, la presencia o el perfil que nos muestra este evangelio de este niño es un niño altanero, un niño orgulloso, muy poco paciente con sus maestros, con sus amigos, y sus reacciones van aún hasta con la muerte, desquitarse con la muerte. Todo esto lleva entonces a mostrarnos que es un niño que tiene contacto con la divinidad. Y si tiene esta capacidad, ¿sí?, milagrosa, se muestra entonces superior a todos, pero también compite con conocimiento y con sabiduría, con obviamente con sus pares o aquellos líderes religiosos. ¿Sí? Es en este evangelio que vamos a encontrar el milagro de los pajaritos de barro, que ustedes posiblemente han visto en las películas o han leído en alguna revista o han visto también en la iconografía a este niño que hace pajaritos de barro y que también les da vida después. En este relato vamos a encontrar también esa agua embalsamada o embalsada y que la va a transformar en agua
limpia. Todos estos milagros que se presentan o que conocemos tiene que ver con este periodo de edad, desde los 5 años. Entonces, este niño tiene especial contacto con con la divinidad. Y eso le lleva entonces a mostrarse superior a todos. Ujú. Entonces, la imagen o el perfil que nos presenta este evangelio no es de un niño con esas características divinas, sino como es de un niño a lo mejor caprichoso, como nosotros lo podríamos entender, altanero, orgulloso y obviamente, en este caso, vengativo. Ujú. Pero también en este evangelio, bueno, como ya dijimos, son evangelios que quieren dar a conocer algunos datos que no están presentes en los evangelios canónicos. En este evangelio también va a mostrar a María o va a hacer referencia a María. Si ya María es madre, aquí no sé por qué el autor incluye a María presentándola como una niña buena, encantadora, agradable y que tiene ese compromiso con, con Dios, con ese servicio a Dios. También va a dar esa figura de esta niña, que es María, una niña que obviamente ya sabemos que algunos autores nos van a decir que las costumbres y las tradiciones, que los niños y niñas a partir de los 12 años de edad ya podían casarse o ya tenían esa suficiente edad para casarse. Entonces, a pesar de que María ya está casada, ya tiene un matrimonio, pero vive una vida de castidad y modestía, ¿sí? Entonces, de acuerdo entonces a otro autor que sería Piñeiro, ¿sí? El niño, esta imagen del niño Jesús o de Jesús niño, también está en relación con otros relatos que estaban presentes en ese contexto con respecto acerca de los niños dioses o de los dioses niños, que ya también tenían esa idea, otras culturas, otros relatos literarios que estaban teniendo este énfasis o esta idea. El autor de este evangelio, cuando nos presenta a Jesús niño, trata entonces de llenar esos vacíos que no están cubiertos por los evangelios de Lucas y Mateo, que es Lucas y Mateo quien nos habla de este relato de la infancia de Jesús. Entonces este evangelista o este autor quiere llenar esos vacíos, quiere cubrir esa información que no está presente en estos evangelios y proporciona entonces estas historias o esta historia con respecto a Jesús niño. Posiblemente para los primeros cristianos, estos relatos tuvieron un papel relevante, ¿sí? Para la comprensión de Jesús. Esos cristianos, claro, que conocían los evangelios canónicos, pero la tradición de primera mano ya les ha llegado con estos relatos, ya les ha llegado con estas historias. Entonces, para estos cristianos, estos, estos documentos o estos relatos pudieron ser relevantes para poder entender y comprender a Jesús. De esta manera, los relatos de la infancia que nos presentan estos evangelios, ¿sí? Más que condenarlos, para ese tiempo, para ese contexto, son un vehículo digno del mensaje de los evangelios, porque cada uno de ellos contiene de una manera precisa lo esencial del evangelio. Es decir, se conoce a Jesús, se conoce su vida, su ministerio, pero estos aspectos no eran conocidos. Para esos cristianos, entonces estos evangelios sí tenían esa relevancia e importancia porque eran parte del evangelio, eran parte de ese evangelio que ellos ya conocían de Jesús. Los relatos de la infancia de Jesús son los últimos límites que hay que traspasar en el inevitable
avance de lo que es la investigación científica de los evangelios. ¿Ok? Porque estos evangelios, como ya mencioné, abren un panorama, ¿sí?, de un aspecto que no está presente en los evangelios canónicos. Obvio que estos relatos o este relato de la vida de Jesús en este periodo de edad y como nos lo presenta este evangelista, para algunos cristianos no son aceptados y obviamente son cuestionados y obviamente no van a ser ni siquiera con ese propósito de leerlos o entenderlos. ¿Por qué? Porque ya está uno acostumbrado a leer esos relatos de la infancia de Jesús en los evangelios canónicos. ¿Por qué? Porque esta infancia de Jesús, como lo presentan los evangelios apócrifos y en especial el pseudo Tomás, ¿sí?, va a ser muy diferente al resto de los evangelios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sí se puede aceptar de que en los evangelios canónicos se hable de los magos, y que igual sobre estos personajes de los magos ya tenemos varias opiniones. Es más fácil aceptar de que unos magos estuvieron presentes durante la infancia y el nacimiento de Jesús, la aparición de los ángeles o la aparición de pastores son más aceptados, se les da más ese valor histórico que a estos relatos, en este caso, de este evangelio. ¿Sí? Tenemos entonces así estas dos perspectivas, algunos contenidos que sí nos hablan los evangelios canónicos y que se les da como datos históricos, y las narraciones de estos evangelios, que obviamente para algunos grupos no va a ser aceptado. ¿Sí? Algunos menos conservadores, que son los que no tanto que acepten, sino en el sentido de que tienen en consideración, y son los estudiosos los que nos han ayudado en este sentido, tienen en consideración estos relatos de la infancia, ¿sí?, que, que obviamente son historias, son leyendas, y que, como ya mencionamos, va a ser un vehículo del mensaje evangélico para las comunidades de ese tiempo y de ese contexto. ¿Sí? Posiblemente también estos evangelios o estos relatos estén desprovistos de una auténtica teología en relación a la teología cristiana, pero se les da importancia, se estudia, se analiza y sacan sus conclusiones, o hay las opiniones con respecto al contenido de de esta de estos evangelios o de estos relatos. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles sería entonces lo que nos habla este evangelio? ¿Qué es lo que nos relata este evangelio? Vamos a leer algunos fragmentos de este evangelio. ¿Sí? Eh, ¿qué nos relata este evangelio? Tenemos aquí algunos fragmentos de este evangelio de Tomás. ¿Sí? Inicia de esta manera. Dice, infancia de nuestro Señor, Dios y Salvador, Jesucristo. Así inicia. Obvio que ya tenemos aquí una traducción al español, pero dijimos que hay varias traducciones o versiones, y en un original sería un griego. ¿Cómo empieza este evangelio? Yo, Tomás israelita, el elegido. Y si se dan cuenta, también sigue esas fórmulas o esa fórmula de los escritos del, del Nuevo Testamento. Cuando hablamos de esa fórmula, por ejemplo, con Pablo, dice Pablo, yo, o Pablo, apóstol de Jesucristo, llamado o elegido, ¿para qué? Ya lleva esa fórmula también. En el caso de los evangelios, no tiene esta fórmula. En el caso de los evangelios, solo es Marcos que dice el principio del evangelio de Jesucristo, pero no se identifican estos autores. Son las cartas quienes llevan esta fórmula o esta presentación. Yo, Tomás, israelita, el elegido, os he informado a todos vosotros, hermanos,
de la gentilidad para que conozcáis la infancia de nuestro Señor, todas las maravillas que nuestro Dios obró, aquel que nació en nuestra tierra de Belén y en la ciudad de Nazaret. El principio es como sigue. Y aquí también no se aleja de esa tradición, no solamente tradición veterotestamentaria, sino también de esta tradición que ya se conocía con respecto al nacimiento de Jesús. ¿Cuál es? En Belén y Nazaret, que está en consonancia, como ya dijimos, con los evangelios canónicos, que es Mateo, donde se menciona que era esa profecía o ese cumplimiento del Antiguo Testamento que lo menciona en su evangelio, ¿sí? Belén de Judea. Y bueno, y sabemos que también en Nazaret va a ser la región importante en ese desarrollo de vida de Jesús. ¿Cuál es ese principio? Dice el apartado 2, después de cumplir 5 años, se encontraba un día jugando. ¿De quién está hablando? De de este personaje que es Jesús. Después de cumplir 5 años, se encontraba un día jugando junto a los charcos que se habían formado después de llover. El agua estaba sucia y él hacía confluir los regatos en una sola corriente, transformándolos en agua limpia sin hacer otra cosa que mandárselo. Luego tomó un poco de barro blando del cieno y formó con él 12 pajaritos. Era a la sazón día de sábado cuando Jesús hizo esto jugando. Y había otros muchachos que jugaban juntamente con él. Cuando un judío vio lo que Jesús hacía, fue y se lo contó a su padre José, diciendo, mira, tu hijo está en el arroyo y tomando un poco de barro, ha hecho 12 pájaros con los que ha profanado el sábado. Cuando Jesús llegó al lugar y vio a Jesús, le increpó, ¿por qué haces en sábado lo que no está permitido hacer? Mas Jesús batió sus palmas y dijo a los pajarillos, volad y pensad en mí, vosotros los vivientes. Y los pajarillos se echaron a volar y se marcharon gorgueando. Cuando los judíos vieron esto, se llenaron de pavor y se fueron juntos a contar a los otros el milagro que había visto hacer a Jesús. Aquí lo interesante igual es esto. Ya Jesús a los 5 años, eh, como nos lo presentan los evangelios canónicos, no es a los 5 años, sino es en su tiempo de ministerio, ya en la edad adulta, que no es que no respete, sino es que va a cambiar la perspectiva del día sábado. Recuerden ese debate que va a tener con algunos fariseos que por qué sana en día sábado. ¿Sí? Y Jesús les va a decir, el día sábado no es para hacerlo no prohibido, sino es para liberar, para sanar. Y da ejemplos también para poder confrontar y dar una respuesta mucho más acertada a lo que significaría el sábado a estos líderes religiosos. Y lo mismo va a suceder aquí. Pero en este caso ya no es el Jesús adulto, sino va a ser el Jesús niño quien tiene esa confrontación, porque aquí en este caso no está sanando, sino está jugando, ¿sí? Hace unos pajaritos y bueno, y para cambiar toda esa perspectiva les da vida después. Y los líderes religiosos se molestan por eso. En los evangelios canónicos, ¿quiénes son los que van a contarle a los demás el milagro que se ha hecho? No son los líderes religiosos, es la gente que participa de ese milagro quien va a contar, ¿sí?, lo que Jesús ha hecho o lo que Jesús le ha hecho. En este caso dice, cuando los judíos vieron esto, se llenaron de pavor y se fueron juntos a contar a los otros el milagro que habían visto hacer a Jesús. Pues, ¿en qué sentido no se aleja de los canónicos este relato? Otra vez, en el tema del día sábado, que era una costumbre ya conocida, una práctica, ¿sí?, conocida, Jesús
va en la misma línea, el Jesús niño va en la misma línea del Jesús que está presente en los evangelios canónicos con respecto a entender que el día sábado no es de prohibición, que el día sábado no es una ritualidad, que el día sábado tiene un propósito. Y el otro es que se va a comentar esa intervención milagrosa, al igual que en los evangelios, esa intervención milagrosa de Jesús con respecto, en este caso, de que hace un milagro de darle vida a estos pajarillos. En el caso de los evangelios canónicos, de la liberación, de la sanidad, de lo que hace cuando es adulto. Otros fragmentos que tenemos de este mismo evangelio, acá vemos que da sanidad, pero acá vemos esa altanería, ese orgullo, y como ya dijimos, ese Jesús, ¿sí? Vengativo, ese niño vengativo por lo que le hacen. Dice, estaba allí junto a José, el hijo de Anás, el escriba, y se le ocurrió estropear con un mimbre el embalse, dando salida a las aguas que Jesús había reunido. Al ver esto, al ver lo ocurrido, se indignó y le dijo, tú, sodomita, impío e insensato, ¿es que te estorba mi embalse y el agua? Pues ahora te vas a quedar tú seco como un árbol, sin que puedas llevar hojas, ni raíz, ni fruto. E inmediatamente se quedó el muchacho completamente seco. Jesús se alejó, mientras tanto camino de casa. Entonces vinieron los padres del lisiado, lloraron su juventud y dijeron a José, mira qué hijo tienes. También en la parte de abajo hay referencia a esta reacción de Jesús. ¿Sí? No solamente va a utilizar su poder o ese poder que tiene para dar vida, sino también para quitar. Y esto va en la línea, como decía, o como igual una palabra que tiene Jesús en los canónicos. ¿Sí? Eh, Hay poder para darla, pero también para quitarla. Solo es Dios quien tiene ese poder y lo puede hacer. Entonces, estos dos fragmentos nos están mostrando ese perfil de ese Jesús niño altanero, orgulloso, que utiliza su poder no solamente para sanar, sino también para reaccionar, porque no se siente contento por la manera en cómo lo tratan o cómo lo consideran que él es. ¿Sí? Entonces, tenemos este perfil que nos presenta el Evangelio del pseudo Tomás. Un Jesús niño que tiene ya ese poder milagroso, pero ese poder milagroso tanto para salvar, sanar, como para castigar también, ¿sí? Entonces, castigar, obviamente, que se está mirando desde esa perspectiva de la infancia. Ujú. Pero sabemos que igual en los evangelios, y aún desde el Antiguo Testamento, hay estos dos elementos. Ujú. La salvación, bueno, no hablemos del castigo, pero lo que conocemos es el juicio, las consecuencias, ¿sí? de no cumplir con esas estipulaciones de esa alianza, de ese pacto, o en el caso del pueblo de Israel, lo que ocasionó, ¿sí? El alejarse de ese compromiso de la alianza, ese compromiso del pacto, ¿sí? Y lo que también está presente en el Nuevo Testamento, esas consecuencias que se tendrá si no, como va a decir Pablo, si no entendemos y si no preservamos en esa salvación tan grande. ¿Sí? Podríamos entenderlo entonces desde estas dos maneras. Pero en este caso, obviamente, está directamente hablando de esta reacción de Jesús con respecto al castigo. Entonces, teológicamente hablando, sería esto, la salvación y el juicio o la consecuencia de no reconocer quién es ese Jesús niño. ¿Sí? Muy bien, con este panorama entonces vamos a los evangelios canónicos. ¿Sí? ¿Cómo es el panorama que nos presentan los evangelios con respecto a Jesús, con respecto a la infancia de Jesús? Aunque en los evangelios canónicos no nos dan
un relato con estos aspectos, como nos lo presenta el Evangelio de Pseudo Tomás, pero sí vamos a tener algunos otros elementos, ¿sí?, sobre la infancia de Jesús que no está en este evangelio, o no están en los evangelios de la infancia, como se consideran los apócrifos, ¿sí? Tenemos dos relatos que nos hablan de la infancia de Jesús en los evangelios canónicos, ¿sí? Tenemos a Mateo y Lucas. Los evangelios canónicos, está presente este relato en Mateo y, y Lucas. Nos relatan esta etapa de la vida de Jesús. Su infancia. Se le conoce como infancia a los relatos de la infancia, pero otra vez, en realidad no hay relatos de la infancia, porque nuevamente no nos está detallando, según los estudios actuales o según la designación actual, de dónde a dónde iría la infancia, ¿sí? Desde su nacimiento, posiblemente que hasta los 5, 6, 7, 8 años, ese es el periodo, va a depender igual de los contextos, ese es el periodo de infancia. Entonces se considera relatos de la infancia, pero en realidad no abarca este, esta definición de lo que sería infancia. ¿Por qué? Porque nos habla, ya vamos a mirar que nos habla de aspectos que tienen que ver del nacimiento de Jesucristo más que de la infancia. Ese relato en Mateo lo tenemos en el capítulo 2. En Lucas tenemos del 2:1 al 40 y también del 2:41 al 52. ¿Sí? Eh, Estos relatos se ocupan de los primeros años de la vida de Jesús. Igual, no sobrepasan los 12 años, a diferencia de Lucas, que sí menciona algo sobre esto. Eh, Son muy pocos los detalles que conocemos de la etapa de Jesús. Los pocos que se mencionan en estos evangelios, tanto en Mateo como en Lucas, comienzan hablando de la concepción. Después hablan de su nacimiento, hacen mención de su infancia y obviamente no nos dan más información. Hasta ahí se queda. Algo que tienen en común estos evangelistas es que los dos coinciden en tener dos capítulos de este acontecimiento o de estos acontecimientos o de este evento dividido en estos temas que están aquí. Como miramos, es Lucas el que es un poquito más extenso en este relato, a diferencia de Mateo. ¿Sí? Entonces, el primer capítulo de los evangelios, tanto de Mateo como de Lucas, bueno, en este caso Lucas va a ser el capítulo 2, va a escribir un periodo anterior al nacimiento de Jesús. ¿Sí? Aunque son 4 capítulos, uniendo Mateo y Lucas, que nos hablan de este acontecimiento, ya es una extensión amplia. Como ya mencionábamos, cuando Casiano quería tener un solo evangelio, entonces si se hace un evangelio y se unen estos dos capítulos, va a ser una buena extensión de material, ¿sí? De material con respecto a la infancia de Jesús y que también, así como vimos con el evangelio de Pseudo Tomás, este evento era muy importante y relevante para la comunidad judeo-cristiana. ¿Sí? Este evento tenía una importancia, ¿sí?, un valor, obviamente, así como lo dijimos, para entender ese evangelio de Jesús, para entender el evangelio de Jesús. En cuanto igual a la formación o a la integración de estos datos en los evangelios, hay opiniones igual. Hay opiniones, hay opiniones con respecto a la integración de estos relatos en estos
evangelios. ¿Mm? ¿En qué sentido hay esa opinión? Eh, Hemos visto que en la primera clase, cuando hablábamos de la tradición oral, la tradición escrita, esa tradición escrita o esa tradición oral, ¿sí? Los cristianos o los seguidores de Jesús, ¿sí? Donde parte esta reconstrucción de su vida, de ponerla en orden, así como dice Lucas, tiene que ver con que primero, ¿sí? El énfasis estaba en su muerte y su resurrección, o como lo va a decir Pablo, ¿sí? Para Pablo, el Evangelio parte de la muerte y resurrección de Jesucristo. Va a decir, si no creemos que Jesús murió y resucitó, vana es nuestra fe. Entonces el énfasis estaba en la resurrección, en la crucifixión. Y de ahí se reconstruye todas estas tradiciones sobre Jesús y es posible que se lleve entonces esta tradición hasta el final y se incluya entonces en los evangelios. Es una historia retrospectiva. ¿Por qué? Porque lo importante para este contexto fue la muerte y resurrección de Jesucristo. Entonces, la incorporación de este evento, ¿sí? A los evangelios fue en una fecha muy posterior. La tradición enfatizaba la muerte y resurrección de Jesús. El interés de los evangelistas no era tanto biográfico, sino era reconocer que él murió, resucitó y después van a entender que esa muerte y resurrección tenía que ver con lo que los escritos del Antiguo Testamento estaban hablando de ese personaje que traería una liberación. ¿Sí? Así después, entonces, sobre esa base se empieza el desarrollo de la cristología, de lo que sería la cristología ya en ese orden cronológico. Nacimiento, infancia, adultez y la misión. Ujú. En la estructura literaria ya va a tener ese orden. Nacimiento, bueno, en este caso, el nacimiento, la infancia, que no hay muchos datos, la adultez y la misión, que es lo más importante y lo que se resalta en los evangelios canónicos, ¿sí? Ese Jesús liberador, ese Jesús que proclama un reino, ese Jesús que cambia completamente la perspectiva de ley. ¿Sí? Así ya lo presentan los evangelistas en la tradición escrita o en la formación de estos escritos. Entonces, con respecto solo a este tema de la infancia, vamos a tener estos acontecimientos o los datos que nos proporcionan los evangelios sinópticos. ¿Cuáles son? El anuncio del nacimiento, que lo encontramos en Mateo 1, 19 al 25 y en Lucas 1, 26 al 38. Si nosotros leemos atentamente estos relatos, vamos a mirar, ¿sí?, que van a tener entonces esas divergencias, ¿sí? En el caso de Mateo, ese anuncio se lo presenta a Jesús. En el caso de Lucas, ese anuncio se lo presenta a María. Si fuéramos a veces tan críticos de nuestro texto bíblico, la pregunta sería, ¿por qué los dos no concuerdan con José y María? O pone a los dos. ¿Por qué uno menciona a José y el otro solo a María? ¿Sí? Y también si fuéramos tan, que sería ajustados a lo que dice el texto, si acá Lucas no toma en cuenta a José, es porque María también tiene un valor importante y protagónico en todo este desarrollo. ¿Sí? Cuando a veces se cuestiona de que dentro de los apóstoles no hay mujeres, entonces, ¿por qué aquí sí María se le da ese protagonismo? Después,
el nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús, los dos concuerdan. Bueno, no concuerdan, solo es Mateo quien habla de Belén, 2:1 al 12, y Lucas 2:1 al 20. Menciona que van rumbo a este empadronamiento que tenían que realizar y empieza o más bien, va a empezar a dar el proceso de parto para nacer. Ya hay ese anuncio, ya se sabe que van a nacer. Y entonces Herodes se entera de eso. Y hay toda una tradición con respecto a este anuncio y esta eh, como amenaza para Herodes. ¿Por qué? Porque el texto va a decir que el rey de los judíos o un rey va a nacer. Entonces, posiblemente desde la perspectiva política, para Herodes era una amenaza y no tanto entendiéndolo como el Hijo de Dios. ¿Sí? ¿Y qué es lo que lleva a hacer este personaje? Dar muerte a los recién nacidos. Emite un decreto de que todo recién nacido sea muerto. Algunos autores van a mencionar que este relato tiene similitud con el Éxodo, el libro de Éxodo, si se recuerda. En el libro de Éxodo, antes de salir, antes de salir de Egipto, también va a haber un anuncio, pero los recién nacidos que van a ser muertos van a ser todos aquellos que no en la casa no tengan esa sangre o no estén cubiertos por esa sangre. En Lucas no se menciona nada sobre esto. No habla sobre esta muerte ni este decreto de Herodes. Nace Jesucristo, no hay muchos datos, solo hay que leer Mateo 2:1 al 12, 2:1 al 20, cómo se da eso. Y también los personajes que acuden a presenciar este nacimiento. Por un lado, si nosotros miramos a Mateo, él habla de unos magos. Si miramos a Lucas, él habla de unos pastores. Aquí tenemos también algunas divergencias en ese sentido. Podrían algunos conciliar estos dos, que a lo mejor es lo mismo, bueno, pero ya en los estudios nos va a decir que no es lo mismo. O sea, históricamente hablando, que se presenta como una confirmación de ese nacimiento de Jesús como Dios, como Hijo de Dios, es válido estos dos grupos. O sea, lo que no nos interesa es si eran magos, no eran magos, pastores, no. Lo que importa es esa confirmación a través de estos grupos que podrían representar ya desde nuestra interpretación, ¿sí? Desde nuestra interpretación, porque si ya se habla de magos, algunos autores van a decir que serían esos personajes que que era una práctica común de las otras naciones o de los otros grupos. Hablando teológicamente y desde una interpretación, desde mi punto de vista, es una confirmación que Jesús que ha nacido va a ser reconocido y va a ser entendido tanto para judíos como para no judíos. Después de eso viene otro evento dentro de esta infancia, dentro de este relato. Mateo no lo menciona, Lucas sí lo menciona, el tema de la circuncisión. Y empieza aquí la importancia del templo. Bueno, aunque ya tenía importancia desde el Antiguo Testamento, pero empieza otra vez la importancia, otra vez desde la interpretación podemos entender esa confrontación que se va a tener si el templo, ¿sí? Es el lugar para Jesús donde tiene que estar presente o es fuera del templo donde tiene que estar presente y haciendo su ministerio. Sí, el templo es importante para validar su ministerio, pero más que estar en el templo, sabemos que después se enfoca en la comunidad, hacia afuera. Entonces, Lucas 2:21 hace referencia que se circuncida y es en el templo. A los 8 días nos dice, y una costumbre que ya se tenía. Presentación del niño, que tampoco está en Mateo,
Y lo encontramos en Lucas 2:22 al 38 y también en el templo. Y el tema de la infancia, como dijimos, hasta los 12, Mateo no la menciona y Lucas 2:39 al 52 sí nos relata que está en el templo, que se ha quedado ahí en el templo con sus padres después de que pasan toda esa festividad. Entonces, este es un panorama sobre este evento o este periodo en la vida de Jesús, que sería la infancia y que, como ya mencionamos, no nos da más datos, porque a partir de aquí, los evangelistas, ¿qué es lo que van a hacer? A presentar a Jesús ya grande y en especial los sinópticos empiezan hablando del nacimiento, del bautismo de Jesús. Empiezan hablando del bautismo. Bueno, y hay toda una interpretación también teológica con respecto al bautismo de Jesús, la inauguración, la oficialización de su ministerio, ¿sí? De su misión liberadora. ¿Preguntas, comentarios hasta aquí? Sí, Eimer. Hola, buenos días. Bueno, preguntas todas las que te puedas imaginar. Una, por favor, porque si no va a dejar a los demás sin preguntar. Bueno, mire, yo haciendo un recuerdo de la clase anterior, ¿verdad? Donde decía, bueno, donde leíamos sobre la construcción que se hizo de María, ¿verdad? Que, pues, no sé qué tan acertados estemos nosotros en la comprensión de la lectura, pero uno podría sacar la conclusión de que eh, o sea, la imagen que se tenía de María fue construida y se alejó bastante de lo que realmente pues, dicen los textos acerca de ella, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Entonces, Ujú, pensando en eso, yo me pregunto, eh, ¿qué tanto, qué tanto pueden tener esos textos, como en el caso del pseudo Tomás, esa intencionalidad de, vamos a decirlo así, de reconfigurar la imagen de Jesús? No se puede pensar en eso, en que ellos, pues, o no sé, los autores de pronto tenían la intención de cambiar la imagen de Jesús, teniendo en cuenta que fueron escritos mucho después. ujú. Quería, quería como esa ampliación. No sé qué opinión le merece a usted. Eh, Eh, sí, sí, creo yo que usted tiene la razón y es cierto. Pero al hablar de reconfigurar, no es un sinónimo ni tampoco es algo que tenga que ver con distorsionar. Cuando hablamos de reconfigurar, ¿qué es? Esa figura de Jesús, eh, mostrarla a los oyentes o en este caso a su auditorio, el, lo que es. Y esa reconfiguración tiene que ver desde su infancia. Esa reconfiguración tiene que ver desde que aún desde niño ya tiene esa habilidad y capacidad. Porque aún en la misma teología no se habla tampoco sobre Jesús niño. Siempre se habla ya de la persona de Jesús en la edad adulta. Habrá algunos autores que sí, que harán esa pregunta o que la hicieron desde tiempo atrás, ¿sí? ¿Cuándo es que Jesús adquirió esa conciencia mesiánica? ¿Cuándo es que Jesús entendió que él era hijo de Dios? ¿Sí? O entendió que tenía ese poder divino para hacer el ministerio o la misión que se le encomendó. Habrá algunas respuestas sobre la base de Lucas cuando dice, y María guardaba en su corazón todas estas cosas. Esa es una respuesta para decir, no, es que María ya sabía que era el Hijo de Dios, ¿sí? Que María ya sabía que ujú. Habrá otras respuestas desde el punto de vista más humano,
Yo no soy madre, algunas que son madres, que son padres. Desde un inicio le van a decir su hijo va a cumplir una misión, que va a ser muerto, que va a ser, ¿cómo se sentirían en ese sentido? Ujú. Ahora, son preguntas válidas y que, para ser sinceros, no se tiene respuesta. ¿Por qué? Porque el texto bíblico no nos lo dice ni nos da vistos, ¿sí? Vistos básicos para poder dar una respuesta mucho más acertada o más adecuada. Ujú. Porque hay otro libro igual eh, eh, que tiene que ver con el sufrimiento, ¿sí? El sufrimiento de Jesús cuando muere, ¿sí? Si Dios estuvo ahí con él, cuando habla del Getsemaní, si no estuvo ahí, o cómo es que aceptó la muerte, o cómo es que, bueno, preguntas que son válidas, preguntas que parten desde nuestro razonamiento, pero respuestas que no las tenemos porque obviamente no hay en el texto bíblico esos elementos que nos den esa respuesta. O son respuestas que no podríamos darlas acertadamente, sino desde nuestra reflexión, desde nuestra experiencia, etcétera, o desde la teología o desde nuestra interpretación. Ujú. Una más. Eh, bueno, uno ha leído, pues, ¿cierto? O estudiando, haciendo, pues, este ejercicio, digamos que académico, ¿verdad? Uno se encuentra con que se hablan de que en los textos bíblicos hay contenidos mitológicos o de tipos así de leyendas, ¿verdad? De cosas así que, pues, y que eran como parte de la expresión cultural de la época, ¿verdad? O de la literatura de la época. Ujú. Entonces, la pregunta que tenía, qué tanto de esas leyendas y mitos contenidas en estos textos, como en el que leímos ahora, eh, o en los textos apócrifos pues, que decimos, qué tanto de eso podemos también hallar en los textos canónicos, especialmente en los evangelios? Ahora, no entendería en qué sentido aspectos, relatos, estilo de la literatura mítica, elementos míticos, tradiciones míticas, o a qué se refiere. O sea, como al contenido, o sea, el contenido, o sea, qué tanto de eso, por ejemplo, por ejemplo, como el relato que leíamos ahorita, ¿verdad? Que hizo unos pajaritos, unos gorriones y hizo algo así y salieron volando, ¿verdad? Entonces Ujú. uno supone, bueno, esto eso es como un relato fantasioso, que en cierto modo, pues, expresa, no sé, algo sobrenatural. Ajá. Pero ¿qué tanto de ese contenido, más o menos con ese carácter, se puede encontrar en los textos canónicos? Ok, ya entendí. Ujú. Pues, porque Cuando, o sea, me refiero es como al carácter, porque uno, pues claro, encontró que Jesús fue a una fiesta y se acabó el vino. Y hay así, otras así que se acabaron, había mucha gente y necesitaban comida y de unos panes y de unos peces. Entonces, ¿qué tanto de ese carácter mitológico, de leyenda o de fantasía? Ya, porque a uno le preocupa, ¿verdad? El carácter, ¿cómo le digo yo? El carácter histórico del texto. ¿Qué tanto puede ser los textos canónicos? ¿Qué tanto valor histórico pueden tener o más bien pueden ser clasificados como unos documentos con, con, con otro carácter literario y no tanto histórico? Entonces, bueno, por eso pregunto, o sea, así ¿qué es. tanto Este de trabajo ese del, carácter este trabajo podemos de, hallar en los sí, canónicos? ajá. Este carácter de histórico, de literario, ya lo han realizado los estudios bíblicos. Ujú. Toda la crítica bíblica que se da en el siglo XIX, principios del XX, eh, realiza este trabajo. Utiliza todas estas herramientas que se van a considerar científicas ya para ese tiempo que surgen para estudiar el texto bíblico. Ya el texto bíblico se va a considerar para ese tiempo
con la investigación bíblica, la crítica bíblica que se va a conocer, se va a considerar el texto bíblico como un objeto de estudio. Entonces, se va a trabajar, se va a estudiar su aspecto literario, ¿sí? Y empieza entonces el aspecto de la pregunta, ¿esto es histórico o esto no es histórico? Antes de eso, la Biblia se aceptaba como un libro sagrado y que todo lo que estaba relatado ahí tenía valor y era verdadero. En el siglo XIX, siglo XX, empieza todo este cuestionamiento por la influencia de, obviamente, los movimientos y las eh, énfasis que se va a dar tanto en la inteligencia, en la razón, que va a llevar a esta división, que es lo histórico, que no es lo histórico, que es lo verdadero, que no es lo verdadero. Ujú. Se va a querer comprobar si lo que dice es cierto o es real. ¿Sí? Se considera entonces a la Biblia un objeto de estudio, con elementos o herramientas científicas. Pero otra vez, la Biblia no es un libro, ¿sí?, para que se estudie de esa manera, porque la Biblia es una historiografía del pueblo de Israel que nos habla de la intervención salvadora de Dios a través de su Hijo. Si queremos aplicar estas herramientas, obviamente que no lo vamos a atender. Yo sé que hay personas que han hecho un gran trabajo en tratar de integrar ciencia y Biblia. ¿En qué sentido? Cuando se habla, por ejemplo, de las teorías creacionistas, cuando se habla, por ejemplo, de que ya la Biblia está dando a entender algún acontecimiento como la IA, por ejemplo, la inteligencia artificial, un buen trabajo, pero la Biblia no fue escrita con esos elementos científicos o no es un libro mágico, digámoslo así, como el de Nostradamus, que ya predijo y que ahora se está cumpliendo. No, el texto bíblico es ese mensaje revelado de Dios para todas las épocas y para toda la humanidad, con elementos propios de una cultura, con los elementos literarios de una cultura, que están elementos históricos, es cierto. ¿Sí? El elemento histórico en estos relatos es que Jesucristo nació, se desarrolló, murió y resucitó. Cuando se hace todo este trabajo de plasmar y transmitir esa vida y obra, se van a integrar elementos literarios propios de esa cultura, ¿sí? Costumbres. Eso de la fiesta y de que convierte el agua en vino era porque el vino era importante para este tipo de situaciones. De que de Jesús lo hace, es cierto. Cuando sana al ciego y le pone barro, ¿sí?, ya tiene un elemento igual cultural, ¿sí? Ya tiene un elemento teológico. Entonces, a lo mismo con los evangelios apócrifos. Si decimos esto es histórico y esto no es histórico, pensándolo desde nuestros ojos occidentales y de nuestro entendimiento de lo científico actualmente, llevaríamos entonces a ese debate, estar en ese debate porque no hay una respuesta correcta. O no hay una respuesta verdadera y objetiva, porque la objetividad tiene que ver con lo científico. ¿Sí? Si yo digo que esta taza es negra, porque la estoy viendo, la estoy palpando, pero si yo le doy otros elementos, ¿sí?, que la ciencia o la objetividad no me lo permita, me van a decir ustedes, no, usted está inventando, profesora, usted está diciendo algo que no tiene nada que ver con la taza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nuestro contexto actual está acostumbrado a mirar lo objetivo, lo real, lo verdadero sobre la base de este entendimiento que tenemos actualmente. Esta literatura, tanto los evangelios canónicos como los evangelios apócrifos, plasman, ¿sí?, escriben, ¿sí?, para dar a conocer a este Jesús, que incluyen otros elementos que no están y que los podemos considerar fantasiosos o también ya construidos literariamente, es cierto. Es cierto. Pero la historiografía bíblica es
es correcta y está cierta. Y que tiene elementos literarios también, es cierto. Elementos literarios no solo en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento. Cuando se habla de los evangelios, el género evangélico ya tiene una estructura. Y ese género evangélico se va a adaptar a las necesidades del pueblo de Israel, porque la palabra evangelio, que es comunicar buenas nuevas, era una palabra utilizada en el contexto secular para hablar de las buenas noticias, no de Jesucristo, sino para hablar de las buenas noticias del imperio, del emperador, sobre todo su cumpleaños, si se enfermó, si se casó. Eso significaba la palabra evangelio en el contexto helénico secular. Y que el pueblo de Israel toma ese género o esa perspectiva para hablar ahora de este personaje más importante para ellos, que es Jesucristo. No sé si me di a entender, Eimer. Había un hermano que se cansó de levantar la mano y no sé si todavía tengo. Hermana, me quedé con eso pensando que acaba de repetir, lo podría decir más lento. El Imperio Romano utilizaba esa palabra de evangelio, ¿cómo lo dijo? ¿Lo puede repetir? El contexto helénico secular, la palabra evangelio, el término evangelio griego, ¿sí? Era un término o era una, una palabra que hacía referencia a buenas noticias, comunicar buenas noticias, pero no de Jesucristo, sino del imperio, del emperador. Su nacimiento, su muerte, su cumpleaños, que está enfermo. Esa palabra, como están en ese contexto greco-romano, se retoma ahora para hablar de esas buenas nuevas de Jesús, Jesús, el Hijo de Dios y el Salvador. Jaime, su micrófono. Profe, buenos días y Bueno, bendiciones. Aló, ¿sí? ¿Ya me escuchan? sí, ahora sí. Aló. Profe, tengo una duda. Su merced hace un rato hablaba sobre que Jesús cuando era niño hablaba sobre una parte vengativa. Y pues yo tengo la imagen de Jesús como el ser humano que lo que menos quiso fue tomar venganza Ujú, sobre los seres humanos. así es. Entonces, era eso, era como despejar esa duda, o sea, sobre qué o pues cómo ejercía su venganza o su justicia. Entonces, tengo esa duda. Sí, el evangelio, sobre todo el evangelio pseudo Tomás, presenta a ese niño así. Como ya leímos un fragmento, lo presenta vengativo, lo presenta que se molesta porque aún lo tocan, ¿sí? Y reacciona y hace que el niño se seque. Más adelante en otro relato va a decir que los maestros de la ley empiezan a disputar con él y como no le gusta cómo están hablando, él igual reacciona, ¿sí? Habla irrespetuosamente y estos maestros van y se quejan con el papá y le dicen, con los papás, le dicen, qué niño tan malo tienes, qué niño tan grosero tienes, ¿cómo puedes tener un niño así? Eh, Muere un niño por causa de Jesús, se enojan, lo quieren expulsar de la comunidad, que dicen, no aguantamos ya a este niño así. Ujú. Cierto, es una figura que nos presenta este evangelio muy contraria a la que nos presentan los canónicos. Primero, no nos presentan esa figura, solo nos presentan, como ya dijimos, en Lucas, que está debatiendo con los maestros de la ley en el templo. Cuando sus padres le dicen, ¿por qué te desapareciste? En los negocios de mi padre, y tengo que estar, o no entienden que tengo que estar en los negocios de mi padre. Hasta esa es la figura de la infancia hasta los 12 años. En cambio, este evangelio nos presenta a esta figura muy diferente. Ahora, este, en los otros cursos que he dado igual les he mencionado. Nuestra teología
y la teología que se empieza a desarrollar siglo II, siglo III, porque se empieza a cuestionar la cristología y sobre todo la humanidad y divinidad de Jesús, ¿qué es lo que hace la teología? Dar toda una respuesta sobre la naturaleza de Jesús. Y nosotros conocemos las famosas dos naturalezas de Jesús, la humana y la divina. Pero no tenemos muchos argumentos para hablar de la humana. Más se da la divina por todo estos aspectos milagrosos, salvadores, sanadores, liberadores, pero de la humanidad solamente se llega a la conclusión, y creo que todos lo sabemos, nuestra enseñanza teológica doctrinal, Jesucristo es 100% humano y 100% Dios. ¿Cómo me lo pueden explicar eso? Ni yo misma a veces lo puedo explicar. Como es 100% humano y 100% Dios. Y si es 100% humano, ¿cómo expreso esa humanidad? Si es 100% Dios, lo sabemos. Murió, resucitó, hizo milagros, etc. Entonces, a lo que voy con esto es, Jaime, que este autor de este evangelio, una figura a lo mejor tan controversial que nos presenta sobre Jesús niño, nos está dando a conocer esa humanidad de Jesús como un niño normal, digámoslo así. Obvio que se va a los extremos, ¿no? Porque un niño normal tampoco podría hacer eso. Bueno, hay que cuestionar también, porque en algunos contextos, niños de esta edad igual ya empiezan a hacer toda una matazón de gente adulta y compañeros que le cayeron, que los hicieron sentir mal y todo eso. No estoy justificando tampoco eso. Que igual, ¿cuál fue el objetivo primordial de este evangelista al mostrar a este niño así, a este niño Jesús así, o a este Jesús niño así? ¿Sería su humanidad solamente? ¿O sería en verdad igual esta figura muy controversial para cambiar a lo mejor una figura muy pacífica que se leía en los evangelios? No tenemos la respuesta, solo mi perspectiva es eso, que presenta la humanidad de Jesús aún desde la infancia también. No solo la divinidad, sino también la humanidad. Y obviamente exagera en esa humanidad, es cierto, porque yo creo que tampoco podríamos tomar como ejemplo lo que nos dice este evangelio con respecto a la reacción de Jesús. Ok, profesora, Sandy. muchas gracias por la explicación. Ok. Gracias, profesora. La famosa unión hipostática, sí, con perspectivas o con términos filosóficos. Richard nos dice en el Diatesarón son 10 páginas respecto a la infancia, armonizada de los canónicos, ¿vieron? Entonces como ya mencionaba, es un evento importante también para la iglesia judeocristiana, este tema de la infancia. Mateo es de enfoque judío y está presentado a José. El escrito de Lucas va a los gentiles, griegos principalmente. Pero igual, los griegos no tenían la idea de que la mujer era importante y era valorada. Así es que, aunque lo presente y aunque resalte a las mujeres, sabemos que por mucho tiempo se creía entonces en ese sentido sobre la posición de la mujer. Muy bien, entonces terminamos con este panorama del que nos presentan los evangelios sinópticos y ya dijimos, entonces hay puntos en común con los evangelios sinópticos o los evangelios canónicos con respecto a este evento de, de Jesús. Sus padres, María y José, aunque se hablen por separado, pero se consideran los padres. En la genealogía, que también se habla antes del nacimiento, tanto en Mateo como en Lucas, se habla de que José es descendiente de David, ya toda igual una tradición que se empieza a desarrollar en el Antiguo Testamento,
Tenemos también el nacimiento de Jesús, es una concepción y obra del Espíritu Santo. También en ese relato se habla de que debe de llamarse o que se le debe de poner el nombre y algunos elementos entonces que concuerdan tanto Mateo como Lucas. Con esto que hemos mencionado, yo me he atrevido a hacer este paralelismo, algunos puntos en común entre el Evangelio del pseudo Tomás y los canónicos. Algunos me dirán, no es cierto, profesora, no es así, si ya hemos hablado. Pero desde el contenido que habla el Evangelio y desde el contenido que habla los canónicos, puedo tener estos puntos o puedo considerar estos puntos en común, ¿sí? Tanto del Evangelio del pseudo Tomás como de los evangelios canónicos. ¿En qué sentido? La parte central en el Evangelio de pseudo Tomás tiene que ver con esto, su niñez, como ya dijimos, de los 5 a los 12 años. Este niño haciendo milagros, ¿sí? Este Jesús niño haciendo milagros. Y ya hicimos esa lectura. Cuando esa agua sucia, embalsada, ¿sí?, Él la convierte en agua limpia, ¿sí? Hace unos pajarillos de barro y después les da vida, ¿sí? Los deja libres. Otro milagro que, bueno, no es muy agradable cuando seca a este muchacho porque no le gusta, ¿sí?, lo que le hace, que es igual algo muy exagerado, pero tiene que ver con eso, con la divinidad, ese poder, ese taumaturgo, niño, que puede hacer esto también. Otro que va igual muy exagerado es cuando da muerte a un muchacho, ¿sí?, igual por lo que no le gusta que le haga o que le diga. Entonces, aunque son eventos milagrosos, ¿sí?, muy contrarios a lo que sería el Jesús de los evangelios canónicos, ¿sí?, lo que nos está mostrando este autor otra vez es ese taumaturgo, ese niño que tiene poder, ese niño que está en relación con la divinidad también. Entre otros relatos que están presentes en este evangelio con respecto a esta énfasis nuevamente, este énfasis de esta serie de milagros que hace Jesús niño en el evangelio de pseudo Tomás. Esto es lo central entonces en el evangelio, que no está en los evangelios canónicos. Pero hay otros elementos teológicos que yo veo desde esa perspectiva, desde mi perspectiva. Ustedes tendrán ya su decisión de aceptar o no, de dialogar y decir sí, no, o seguir ampliando más esto. En el sentido de que en el Evangelio de Pseudo Tomás hay algunos elementos que podrían tener en común con los evangelios canónicos. ¿En qué sentido? En el sentido de la preexistencia, que estaría en este fragmento, 6:4. Déjenme buscar el Evangelio para mostrarles. Y alguien que pueda buscar en el texto bíblico Juan 1:1 al 3. Juan 1:1 al 3. Darle lectura y qué es lo que quiero decir en ese sentido. Se perdió. Si alguien tiene Juan 1:1 al 3, puede darle lectura mientras yo encuentro el fragmento que les voy a mostrar. Amén. Sí, buenos días. Buen día. El Señor dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído,
lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunicación con nosotros, y nuestra comunicación verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Ese es Juan 1:1 al 4. ¿Qué versión leyó? Esa es primera de Juan, la que Oh, leyó la compañera. Ah, no, Juan, el Evangelio de Juan 1:1 al 3. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ujú. Pues aquí empieza a hablar que en el principio o en el sin principio era Dios. Y bueno, desde la teología que nos dice en la interpretación de este, de este texto, nos dice que se habla de la preexistencia, es decir, Jesús ya era Dios antes de la encarnación. ¿M? Bueno, no hablemos de su existencia porque habrá igual algunas opiniones con respecto a él. Entonces decíamos que en el Evangelio de Pseudo Tomás también se habla en ese sentido, 6:4. Entonces el fragmento 6:4, aquí está, que nos dice, déjenme hacerlo un poquito más, a lo mejor no en los términos del Evangelio de Juan, pero sí da a entender eso. Dice, cuando el niño Jesús oyó lo que estaba diciendo su padre, se echó a reír y dijo a Zaqueo, en verdad, todo lo que acaba de decir mi padre, yo soy aquí el Señor y vosotros forasteros. Solo a mí me ha sido dado el poder, pues yo ya existía antes y sigo existiendo. He nacido entre vosotros y con vosotros vivo. Vosotros no sabéis quién soy yo, pero yo sé muy bien de dónde venís, quiénes sois, cuándo habéis nacido y cuántos años va a durar vuestra vida. En verdad te digo, maestro, que cuando tú naciste, yo ya existía y antes de que tú nacieras, ya vivía yo. Entonces, algo en común que lo he mencionado es que tanto en los evangelios sinópticos como en Juan hay ya o en este caso Juan, no ni Lucas ni Lucas ni Mateo hacen referencia a eso, pero sí es Juan. Juan está hablando de la preexistencia de Jesús al hacer la mención de el Logos. ¿Sí? Antes de que existiera el Logos, o antes de que existiera la palabra, ya estaba presente. ¿Sí? Ya hay esa preexistencia o tienen estos elementos de la preexistencia. Otro, enviado del Padre. También está presente en Juan 8:26 y en Pseudo Tomás en el 6:5. Si alguien quiere dar lectura, por favor, al 8:26-30 de Juan. Y yo voy a poner el de Mateo para leerlo. Perdón, de Tomás. Juan 8 del 26 al 30. Ujú. Dice, tengo mucho que decir y juzgar de ustedes, pero aquel que me envió es veraz y yo las cosas que oí de él, estas digo al mundo.
Ellos no comprendieron que les hablaba del Padre. Por eso Jesús les dijo, cuando ustedes levanten al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó. Y aquel que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que le agrada. Al hablar estas cosas, muchos creyeron en él. Ujú. Pues ahí habla de esa que mencionábamos, de que es enviado del Padre. ¿Y qué nos dice el 5, 4, 5 y 6, 5? Y los judíos que estaban presentes al escucharlo se quedaron pasmados y gritaron diciendo, oh, rara e inaudita maravilla. Ni siquiera 5 años tiene este muchacho y pronuncia tales discursos como no lo hemos oído nunca de boca de los príncipes, de los sacerdotes, de los escribas o de los fariseos. Respondió Jesús y les dijo, vosotros os maravilláis, es verdad, pero no creéis lo que acabo de deciros. Os voy a anunciar otra cosa inaudita. Yo sé lo mismo que el que me ha enviado cuando fue creado el mundo. Al oírle hablar así, los judíos quedaron consternados y no pudieron contestarle. Entonces el niño se puso a jugar y a saltar y se mofaba de ellos diciendo, yo sé que yo sé qué poca capacidad tenéis de admirarlos y de intuir, pues a mí, a quien ha sido dada la gloria, para consuelo del niño. Entonces aquí habla de esa confirmación de que él es enviado también, de que él ha sido enviado como lo presenta Juan. Este no es. Miremos el siguiente. Habla del evangelio, ¿sí? En el 8.1, y en este caso no está presente en el caso de los evangelios canónicos sobre este tema del evangelio. ¿Qué dice el 8.1 aquí? 7. Y en presencia de los judíos acompañaban a Zaqueo. El niño rompió a reír diciendo, den fruto ahora a los estériles, vean los ciegos y oigan los sordos en el fondo de su corazón. Yo he venido desde arriba para redimir a los que estaban abajo y elevarlo a las alturas, tal como me mandó quien me envió a vosotros. Mateo creo que sí tiene algo parecido, pero aquí está incompleto. Cuando dice los ciegos, cuando van los discípulos y le preguntan a Jesús, que Juan les dice si es el que ha de venir, y dice que Jesús les responde, vayan y díganle a Juan que los ciegos ven, que los cojos andan y que los ciegos recobran la vista. Vean los ciegos y oigan los sordos en el fondo de su corazón. Está incompleto. Y bueno, algunos autores van a decir que ese relato de Mateo es un resumen o es lo que es el Evangelio o es lo que comunica Jesús con esto que es el Evangelio, ¿sí? Sanidad, liberación y obviamente restauración. Entonces, eso del Evangelio no está presente así literalmente como lo hemos mencionado, pero sí también tiene referencia, en este caso, el Evangelio de Pseudo Mateo. Bueno, con respecto a María, Lucas sí menciona a María, pero aquí tenemos que igual este evangelista hace referencia a este personaje importante. ¿Por qué? Porque va a ser la madre de Jesús. ¿Alguien que pueda leer Lucas 2:19? Yo busco acá en este 11. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Hace referencia a la presencia de María en este desarrollo de su vida. Lo mismo lo va a hacer este evangelista. A la edad de 6 años le envió una vez su madre, María, a que trajera agua a casa. Mas con la aglomeración se le soltó el cántaro que fue a dar en el suelo y lo quebró.
Entonces extendió Jesús el manto con que iba cubierto, lo llenó de agua y se lo llevó a su madre. Esta, al ver la maravilla que Jesús había obrado, le besó y guardaba en su interior todos los misterios que le veía realizar. Algo parecido, ¿verdad? Tiene algo parecido también este evangelio con respecto a lo que dice Lucas. Con respecto a María. Alimentación a los pobres, 12:1. También lo encontramos en Mateo y los paralelos que van a estar presentes ahí. Mateo 14, 19 y 20, si alguien puede leerlo. Catorce, 19, 20. ¿Sí? A ver, hermano, la palabra dice, entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Gracias. Ahora, ¿qué dice este evangelio? Otra vez, siendo época de sementera, salió Jesús con su padre a sembrar trigo en su finca. Y mientras su padre lo hacía, sembró también Jesús un celemín de trigo, recolectando, después de cegar y limpiar la cosecha, 100 celemines. Luego llamó a los pobres y les repartió el grano en la era. José también tuvo su parte del trigo que Jesús había sembrado. Obviamente que no es un relato igual, pero ¿qué es lo común? El repartir a los pobres, el saciar el hambre a los pobres, así como lo relata el Mateo y los paralelos que se tienen. Otro punto es la lectura de la ley. La ley que igual era importante para este contexto, ¿sí? Sobre todo preservarla, obedecerla. Lectura de la ley está en el 15:12 de este evangelio y lo vamos a encontrar en este famoso texto de Lucas 4:16 al 22. Muy conocido este texto, si alguien lo tiene, 4:16 al 22. Cuatro, 16 al 22. Hace 10 semanas. ¿Sí? Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Miren lo que dice el versículo 2 de este fragmento 15. El muchacho entró de muy buena gana en la escuela y encontró un volumen puesto sobre el pupitre. Lo abrió y sin pararse a leer lo que en él estaba escrito, abrió su boca y se puso a hablar llevado por el Espíritu Santo, enseñando la ley. Los circunstantes le escuchaban y le pedían que siguiera hablando. Y se congregó gran muchedumbre que había escuchado a Jesús y admiraba su hermosura, su doctrina y su facilidad de palabra, teniendo en cuenta que era un niño el que decía tales cosas. Es igual, algo en común o algún aspecto en común, el tema de la ley como parte igual de la enseñanza, como parte igual de la
Educación que no solamente recibían, sino que también se transmitía con respecto a la ley. La resurrección de un niño que está presente, así como también está presente en Lucas 7, 11 al 17. O estos temas de la resurrección de un niño, la resurrección de un hombre, que también está en Juan. Alguien que pueda leer Lucas 7, 11 al 17 y otra persona 5, 8 al 9, mientras yo pongo aquí el ejemplo en el... La primera cita es Lucas 7. ¿7 qué? Perdón. ¿sí? Que si me confirma la cita, la primera, por favor. Lucas, Lucas 7, 11 al 17. Dice, aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Muy bien, ahora leamos en el Evangelio de Pseudo Tomás. Dice, sucedió después que otro niño de la vecindad murió y su madre lloraba desconsolada. Cuando Jesús oyó los gritos y sollozos de ésta, corrió allá y vio al niño que yacía muerto en el regazo de su madre. Inmediatamente le tocó en el pecho y le dijo, niño, a ti te hablo, no mueras, sino vive más bien y quédate con tu madre. El niño sonrió y se inclinó hacia él. Entonces dijo Jesús a la mujer, toma el niño, dale el pecho y piensa en mí. Al ver esto, la multitud se llenó de admiración y exclamó, verdaderamente que este muchacho es o un dios o un ángel, pues toda palabra que sale de su boca se convierte en un hecho. Y Jesús se fue a su casa. Y otro tema de la resurrección está en el siguiente. Un año después aconteció que, estando construyéndose una casa, un hombre cayó de lo alto y murió, sobreviniendo por ello un tumulto y un gran griterío. Al oírlo Jesús se fue allá y vio al hombre muerto. Entonces le tomó de la mano y le dijo, a ti te digo, hombre, levántate y reanuda tu trabajo. Él se levantó y le adoró. La multitud que vio esto se llenó de admiración y dijo, este muchacho tiene que haber venido del cielo, pues ha librado muchas almas de la muerte y continuará librando o librándolas hasta el fin de su vida. Casi es parecido. Y quiero terminar antes de pasar a la otra con este último que ya está presente también en el Evangelio. Alguien que busque Lucas 2:39, pero no déjenme mirar, creo que los últimos versículos. 2:39, los últimos versículos hasta del 2, pero déjenme ver cuáles son para no leer porque está lejos, está largo, 39 al 52. Sería sí, bueno, 39, desde el 41 al 52, sí, démosle lectura. Pero antes de que lean ese texto, Lucas 2:39 al 41 al 52, leamos esta última parte como cierra el Evangelio, ¿sí? Que también tiene que ver con eso. Al cumplir los 12 años, marcharon sus padres como de costumbre a Jerusalén para asistir a la fiesta de la Pascua. Es parecido a lo que vamos a leer. Pero quiero cerrar con el versículo 5 o el punto 5. Jesús se levantó y siguió a su madre.
y era obediente a sus padres. Su madre, por su parte, retenía todos estos hechos portentosos en su corazón. Mientras tanto, iba Jesús creciendo en edad, sabiduría y gracia, y obraba curaciones, siendo glorificado por Dios, su Padre. A él sea tributada alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ¿alguien que pueda leer ahora? Lucas Ajá. 2:39 al 52. Lucas 2, dice 39, ¿no, hermana? El 41, perdón, al 52. 41. Ya. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en el negocio de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. De lo que leímos también en el Evangelio, gracias, en el Evangelio de Pseudo Tomás, está casi igual que los Evangelios canónicos. ¿Opiniones sobre esta comparación, estos aspectos en común? ¿Qué piensan? ¿Cuál es su opinión con respecto a ello? Manuel ya extrañaba sus preguntas y sus comentarios. Ok, hermanos y profesora, muy buenos días todavía, creo. Muchas gracias, una excelente clase, me agradó mucho, sobre todo por este estilo que usted ha aplicado hoy, e incluso de hacer paralelos y comparaciones, ¿no? No lo había visto de ese modo. Mayormente en el instituto, en el seminario, nos enseñan y a veces nos adoctrinan con un poquito medio que odiándolos a esos libros, ¿no? Y ya por mi cuenta me he leído algunas fracciones, algunas hojas, partes que me compartían. No, como nunca tuve, no tengo hasta ahora el material completo de ninguno y no tengo mucha tecnología como para buscarlo, descargarlo. Y tampoco no están en público como para bajarlo fácilmente. Entonces no tenemos mucho ah, facilidad de acercarnos y pues decir, bueno, este de perezoso no lo hace porque todo está ya publicado. Y a veces no sabemos, no conocemos. Pero en verdad hay mucho conocimiento de saberlo por ética, por cultura, que amplía más el panorama de entender de repente un versículo en la Biblia. Muy bonito y en verdad es muy interesante porque incluso, por ejemplo, he podido leer rápidamente mientras ponía la página de Pseudo Tomás. Hay algunas partes que se lo puede comparar o atribuir a Jesucristo ya adulto en su niñez, de todo lo que él podía hacer, porque obviamente era un ser divino, poderoso, de la deidad completa en su cuerpo, corporalmente, ¿no? Lo que dice el apóstol Pablo. O sea, se extiende bastante teología sin que nos demos mucho cuenta. A veces no nos fijamos mucho, necesitamos tener la mente un poquito más abierta y te das cuenta que esa divinidad abarca hasta Pablo, se va con los apóstoles, se va más allá y lo pensamos en condenar. No, es un libro Borgio, es un libro así, posiblemente a veces me vino la idea mientras usted hablaba, como sabemos, por ejemplo, de los
libros canónicos, que al inicio no han estado ahí en letras desde el inicio. Ha sido oralmente pasado una generación a otra generación, incluyendo el Antiguo Testamento, hasta que le iba a un momento decir, bueno, para no olvidar hay que escribirlo. Posiblemente haya sido estos libros así que llegó pues hasta el siglo II, III y IV, bueno, que se les ocurrió escribir, pero quizás puede algo de tener cierto esto también de la niñez, o lo que no se escribió, los evangelios no lo escribieron, no resaltaron en sus páginas, y no falta que alguien después, obviamente, ya lo hicieron, y no por eso signifique que no ser ayuda o condenarlos, ¿verdad? En verdad que muchas gracias a Dios y a usted y a todo el grupo por este estudio. Muy amable, en verdad, profesora. Espero que nos comparta más bien todos y completos. A mí me apasiona la lectura. Muchas gracias. Ok, listo. Permiso. Muy bien, gracias Manuel, gracias por su comentario y me alegra que esto pueda ayudarlos y les despierte ese interés para seguir profundizando más sobre esta temática. Esto que hablamos solo es un panorama que nos abre esa perspectiva o nuevas perspectivas con respecto al texto bíblico. Aquí nuevamente no estamos enfatizando que los textos apócrifos son más importantes que el texto bíblico, no. El texto bíblico, todos estos estudios apócrifos o toda la literatura extrabíblica, como también se conoce, nos ayudan o nos dan las herramientas para considerar el valor de las escrituras, para considerar también ese trabajo que hicieron los autores, que hizo Dios a través de estos autores. Felipe. Buen día, hermana. Bueno, quizás mi pregunta sea un poco tanto ingenuo, pero debo hacerlo. En las Sagradas Escrituras, o sea, en el canon, solamente tenemos de la infancia de Jesucristo prácticamente lo que ocurrió a los 12 años, ¿no? Claro. Ahora, en Tomás y probablemente también otros escritos haya, no lo sé, nada desde su infancia, desde más pequeño. Yo me pregunto, ¿y a qué se debe que en el canon actual que tenemos no tiene que aparecer estos hechos? No aparece. Y no solo ello, ¿no? Hay un montón de tabús que, existe referente a las Sagradas Escrituras, que no voy a hacer mención desde luego, pero yo digo esto, ¿no? Hay muchos, nuestros hermanos son seminaristas, pero no enseñan estas cosas, ¿no? Por lo menos al adulto mayor, digamos, de las iglesias, de las congregaciones, ¿no? A la familia madura, que tiene madurez espiritual, ¿no? Entonces, cuando se conversa, se habla, un diálogo con personas no evangélicos, principalmente profesionales, que algunos sí se han atrevido, como la mayoría son católicos, se han atribuido a estudiar estos temas, conocen mejor que nosotros. Entonces uno queda prácticamente callado, no sabes cómo responder. Claro. Entonces, bueno, esa es mi inquietud, si puede comentar más. Muy bien, gracias Felipe por la pregunta. En las primeras clases ya hablamos el por qué estos evangelios que sí hablan de la infancia fueron dejados fuera del canon, porque obviamente la ortodoxia, como usted dice, va a considerarlos que no están en relación con los libros canónicos, ¿sí? Porque como ya también decía Eimer, a veces son cosas como muy fantasiosas. O este perfil que ya dijimos, esta figura que nos presenta este evangelio, no es la figura que nos presentan los canónicos. Ni es impensable, ¿sí? Mirar a Jesús así, vengativo, reaccionario. Pero lo que me llama la atención igual cuando leímos al final, como esa contradicción también, ¿no? Jesús
obedecía y se sometía a sus padres. Y en los primeros relatos o los fragmentos que leímos era todo lo contrario. Se burlaba de ellos, no les hacía caso. Entonces, estas como contradicciones que dan a entender, igual para los estudiosos, cómo ha sido la formación de estos evangelios. La inclusión de tradiciones. Entonces, no es porque en los evangelios canónicos no se hable de la infancia, sí se habla de la infancia, pero no con estos elementos que vimos en este evangelio no canónico. También podemos preguntarnos si fue cierto así otra vez, porque nosotros no formamos parte tampoco de esos hechos. Lo que le interesaba a este autor nuevamente, ese vacío, otra vez, ese vacío que no está en los evangelios sobre esta etapa, quisieron mostrarla en este evangelio. Y es posible que, como ya dijo igual Eimer, sean reconstrucciones de este aspecto de la infancia de Jesús. Y claro, y es válido y tuvo su importancia y tuvo su valor para ese tiempo y para las comunidades que conocían este evangelio. Para nosotros, igual que ya estamos educados, influenciados por la doctrina, por la teología, es difícil entonces aceptar esto. Pero todo esto nos ayuda a mirar otra vez el valor de esta literatura. ¿Sí? Y ya lo dijimos también, igual como lo dice Eimer. Estos evangelios dependen de los evangelios canónicos. No son evangelios que se inventaron. Dependen de las tradiciones. Y como ya vimos aquí en este paralelismo, este evangelio de Pseudo Tomás recoge tradiciones. ¿Sí? Recoge tradiciones de la comunidad del primer siglo. Eimer, díganos su comentario rápidamente porque ya estamos en el tiempo de terminar. Discúlpeme, hay hombre, mi tanta molestadera. Óigame, no, quería como una aclaracióncita. Usted al principio habló de que algunos de estos escritos pues tienen rasgos gnósticos, algunos con contenidos gnósticos. Entonces yo quisiera como que, sí, bueno, no se refiere porque creo que el gnosticismo moderno dista mucho de lo que Así es. es el gnosticismo de los primeros siglos. Así es, Pues, por favor. muy diferente, el gnosticismo moderno al gnosticismo antiguo. Vamos a dejar su pregunta para la siguiente clase sobre algunos rasgos, en este caso el gnosticismo antiguo, cuáles eran las características o lo central. Y tenemos otra aquí que si en algún concilio se discutió sobre la incorporación de estos escritos apócrifos al canon. Estas dos preguntas las tenemos pendientes para la próxima semana. Así es que no se pierdan la próxima semana que ya terminamos. ¿Sí? Seguiremos por la misma tónica, pero ahora con otro libro. Y gracias por este tiempo. Recuerden a marcar su asistencia, la lectura y haciendo los trabajos que se han establecido en la plataforma. Muchas bendiciones y una buena semana.